Durante su boda, mi hija me trató como sirvienta, pero respondí en 11 idiomas y anuncié la venta de mi compañía por 17,4 millones. Jamás pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en el día que debería haber sido el más feliz. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Soledad Vázquez. Tengo 64 años y durante 4 décadas construí desde cero una empresa de traducción simultánea en Madrid que me permitió hablar 11 idiomas con fluidez perfecta. Crié sola a mis 2 hijas después de que su padre nos abandonara con una deuda que tardé 12 años en pagar y una carta cobarde que decía: «No estoy hecho para esta vida». El 15 de octubre pasado, llegué a las 6 de la mañana al Palacio de Congresos, donde se celebraría la boda de Carmen, mi hija mayor. Llevaba en las manos un ramo de peonías blancas que había mandado traer especialmente desde Holanda, las flores favoritas de su abuela, y en el bolso, los pendientes de perlas que habían pertenecido a 3 generaciones de mujeres de mi familia. El aire olía a cera de las velas que los floristas acababan de encender, y los rayos del sol matutino se filtraban por los ventanales creando pequeños arcoíris en el suelo de mármol. Todo estaba perfecto, como había soñado durante años, como había pagado durante años. 127.000 euros invertidos en cada detalle de esa ceremonia. El salón, la música, el banquete para 200 personas, su vestido de pronovias, la luna de miel en Santorini, todo salido de mi cuenta bancaria, de mis madrugadas traduciendo para embajadas y multinacionales. Cuando entré al vestidor donde Carmen se preparaba, esperaba encontrar a mi hija nerviosa pero radiante, como todas las novias el día de su boda. En cambio, la encontré gritándole a la maquilladora porque el tono del rouge no era exactamente el que había pedido. «Mamá, llegas tarde», me dijo sin voltear a verme, mientras se miraba al espejo ajustándose el velo. «Los arreglos florales están mal colocados, el coordinador no sabe dónde poner las mesas de los regalos, y la orquesta dice que faltan las partituras que prometiste entregarles ayer». «Buenos días a ti también, hija», respondí suavemente, dejando las peonías en un jarrón. «Todo está resuelto. Las partituras ya están con los músicos, y yo personalmente revisé cada mesa anoche hasta las 11. Todo estará perfecto». Carmen me miró por el espejo con esa expresión que había aprendido a reconocer desde que cumplió los 30. Fastidio mezclado con superioridad. Era la misma mirada que me dedicaba cuando le recordaba que ya había pagado su renta durante 8 meses consecutivos, o cuando le sugería que tal vez era momento de que ella contribuyera con algunos gastos de la boda que, después de todo, era suya. «No te pongas dramática, mamá», me dijo mientras la maquilladora le aplicaba el último toque de máscara. «Hoy no es tu día. No hagas un show como siempre haces cuando algo no sale exactamente como tú quieres». Esas palabras se clavaron en mi pecho como una astilla que no podía sacar. ¿Dramática? ¿Show? Yo, que había trabajado 16 horas diarias durante los últimos 2 años para costear cada capricho de su boda perfecta. Yo, que había pospuesto mis propias vacaciones, mis propios gustos, mi propia vida, para que ella pudiera tener todo lo que soñaba. Respiré hondo y saqué del bolso la cajita de terciopelo azul. «Te traje los pendientes de la abuela Mercedes», le dije, abriéndola con cuidado. «Pensé que querrías llevar algo de ella en tu día especial». Carmen miró las perlas con indiferencia, como si fueran bisutería barata de un mercadillo. «No van con mi vestido, mamá. Ya tengo otros pendientes. Guárdalos para otra ocasión». La maquilladora desvió la mirada, incómoda. La coordinadora de bodas que había estado organizando los últimos detalles fingió no haber escuchado nada y salió discretamente del vestidor. Y yo me quedé ahí, de pie, sosteniendo las perlas que mi madre había usado en su propia boda en 1952, que habían sobrevivido a la guerra civil, que habían pasado de madre a hija durante 3 generaciones, y que ahora eran rechazadas como si no tuvieran valor alguno. «Está bien», murmuré guardando la cajita. «Solo quería que supieras que están disponibles si cambias de opinión». «No voy a cambiar de opinión», respondió Carmen con una frialdad que me heló la sangre. «Y por favor, ya vete preparándote.
No quiero que llegues tarde y causes retrasos. Tienes que estar presentable, al menos. Presentable. Como si durante 64 años de vida no hubiera sabido vestirme apropiadamente. Como si no hubiera asistido a cenas diplomáticas, conferencias internacionales, reuniones con embajadores donde mi presencia y mi imagen habían sido fundamentales para cerrar contratos millonarios. Salí del vestidor con las piernas temblorosas y caminé hacia el baño más cercano. Cerré la puerta con pestillo y me miré al espejo. Una mujer de cabello canoso perfectamente peinado, vestida con un elegante traje de chaqueta en color perla que había comprado especialmente para esta ocasión, con la cara surcada por arrugas que contaban la historia de 4 décadas de trabajo incansable y sacrificios silenciosos. ¿Cuándo había empezado mi hija a hablarme así? ¿Cuándo había comenzado a tratarme como si fuera una empleada en lugar de la mujer que la había traído al mundo, la había criado sola, la había educado en los mejores colegios, la había apoyado en cada decisión, incluso en las equivocadas? Me sequé una lágrima que se había escapado sin permiso y regresé al salón. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados ya ocupaban sus asientos, y yo tenía que sonreír. Tenía que ser la madre orgullosa, la anfitriona perfecta, la mujer que había logrado darle a su hija la boda de sus sueños. Pero por primera vez en mi vida, mientras caminaba hacia mi asiento en la primera fila, me pregunté si todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había callado durante años, realmente había valido la pena. El organista comenzó a tocar la marcha nupcial, los invitados se pusieron de pie, y Carmen apareció al final del pasillo vestida de blanco, radiante y hermosa. Pero yo, su madre, me sentía más invisible que nunca. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba sobre el amor incondicional y los votos eternos, mi mente comenzó a vagar hacia atrás, a todos esos momentos que había guardado en silencio durante tantos años. Cada palabra sobre sacrificio y entrega resonaba como una bofetada, porque yo había vivido esos conceptos mucho antes de que Carmen supiera siquiera pronunciarlos. Recordé aquella noche de diciembre de 1987, cuando Carmen tenía apenas 8 años y se despertó con fiebre de 40 grados. Su padre acababa de irse. Otra de sus escapadas de fin de semana que se prolongaban misteriosamente hasta el miércoles. Y yo estaba sola con 2 niñas enfermas en un apartamento helado, porque no teníamos dinero para la calefacción. Pasé toda la madrugada aplicándole paños fríos, dándole medicamentos cada 4 horas, susurrándole canciones de cuna mientras ella deliraba entre mis brazos. Al día siguiente tenía una conferencia crucial con la embajada alemana, un contrato que podría salvarnos económicamente durante los próximos 6 meses. Llegué a la reunión después de no haber dormido nada, con los ojos hinchados y las manos temblorosas del cansancio, pero traduje simultáneamente durante 8 horas seguidas sin una sola pausa. Conseguí el contrato. Y cuando regresé a casa esa noche, Carmen me recibió diciéndome: «Mamá, ¿por qué no estuviste aquí cuando me desperté? La niñera no sabía hacer el desayuno como a mí me gusta». O aquel día en 1994, cuando Carmen tenía 15 años, y decidió que quería estudiar ballet en la Escuela Nacional de Danza. Las clases costaban 800 euros mensuales, una fortuna para una madre soltera que apenas lograba pagar el alquiler. Acepté trabajos de madrugada traduciendo documentos médicos, conferencias grabadas que tenía que transcribir con auriculares hasta las 5 de la mañana, mientras mis hijas dormían. Durante 3 años, me levanté a las 4:30 cada día para trabajar esas horas extra antes de que ellas despertaran. Mis manos desarrollaron artritis temprana por tanto escribir a máquina, y mis ojos comenzaron a fallarme por la falta de luz adecuada, pero Carmen nunca se perdió ni una sola clase de ballet. Tenía sus leotardos de marca, sus zapatillas profesionales, incluso pagué por las lecciones privadas con la maestra rusa, que costaban el doble. ¿Y sabes qué pasó cuando cumplió 18 años y decidió abandonar el ballet porque ya no le divertía? Me dijo: «Mamá, nunca me preguntaste realmente si esto era lo que yo quería. Siempre asumiste que me gustaba porque no me quejaba». Ahí, en la iglesia, mientras escuchaba los votos matrimoniales de mi hija, sentí una opresión en el pecho que me costaba respirar. Recordé cuando Carmen cumplió 25 años
y decidió que quería independizarse. No tenía trabajo estable. Había estudiado historia del arte y cambiaba de empleo cada 6 meses, pero exigía vivir en el barrio de Salamanca porque era lo mínimo que se merecía después de todo lo que había sufrido en la infancia. Le pagué el depósito de 3.000 euros, el primer año de alquiler completo, los muebles, la vajilla, hasta las sábanas y las toallas. Fueron 18.000 euros de mis ahorros, dinero que tenía guardado para tal vez, algún día, tomarme unas vacaciones o renovar mi propio apartamento que llevaba 15 años con la misma decoración. Carmen se mudó un sábado de primavera. La ayudé a empacar, contraté la mudanza, supervisé que todo llegara en perfecto estado. Cuando terminamos de acomodar todo, se tiró en su sofá nuevo y suspiró. Por fin, libertad. Ya era hora de que pudiera vivir sin que alguien me controle cada movimiento. ¿Control? Yo, que había trabajado hasta las lágrimas para que ella pudiera tener esa libertad que tanto deseaba. 2 años después, cuando su trabajo como guía turística no le alcanzaba para vivir en Salamanca, comenzaron las llamadas. Siempre llegaban los días 28 de cada mes, cuando se acercaba el pago del alquiler. «Mamá, se me complicó este mes. ¿Podrías ayudarme? Es solo temporal». Y yo pagaba. 1 vez, 2 veces, 12 veces. Hasta que temporal se convirtió en rutina y ayudarme se transformó en «es tu obligación como madre». Durante 4 años, entre 2015 y 2019, le transferí 2.400 euros mensuales para sus gastos básicos, más extras para emergencias, ropa, su coche cuando se descompuso, las vacaciones con sus amigas porque necesitaba desestresarse, los regalos de cumpleaños para su novio porque no podía quedar mal. En total, fueron más de 145.000 euros que salieron directamente de mi cuenta bancaria hacia la suya. Dinero que yo generé traduciendo hasta altas horas, aceptando proyectos los fines de semana, sacrificando mis propias comodidades. Porque mientras yo le pagaba a Carmen su vida de Salamanca, yo seguía viviendo en el mismo apartamento de 4 caminos, donde la había criado, con los mismos muebles de los años 90 y el mismo coche de 2003 que se negaba a morir. ¿Y sabes cuál fue su reacción cuando finalmente, en diciembre de 2019, le dije que necesitaba reducir esa ayuda económica porque yo también tenía gastos y planes? «Mamá, no puedes hacerme esto ahora. Estoy acostumbrada a cierto nivel de vida. No es justo que después de darme esto durante años, ahora me lo quites. Es como si me estuvieras castigando por algo que no hice. Castigándola, por pedirle que, a los 31 años, contribuyera al menos con la mitad de sus propios gastos». Pero el momento que más me dolió, el que todavía me despierta algunas noches, fue en su cumpleaños número 32. Había organizado una cena íntima en mi casa. Invité a su hermana, a 2 de sus amigas más cercanas. Preparé su comida favorita, paella valenciana con mariscos que me tomó toda la tarde, porque tenía que conseguir los langostinos frescos en el mercado de San Miguel. Le regalé un collar de oro blanco con un colgante de diamante pequeño pero auténtico, algo que había estado pagando a plazos durante 8 meses, porque sabía que siempre había querido algo así. Cuando lo abrió, lo miró unos segundos y dijo: «Ay, mamá, qué monoso. Aunque hubiera preferido que me dieras el dinero. Siempre compras cosas que crees que me van a gustar en lugar de preguntar qué necesito realmente». Sus amigas se quedaron calladas. Su hermana Lucía me miró con expresión de disculpa. Y yo sonreí, como siempre, tragándome la humillación. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté sola en mi cocina con los platos sucios acumulándose en el fregadero y el collar de diamante abandonado sobre la mesa. Me pregunté cuándo había comenzado mi hija a hablarme como si fuera una empleada torpe en lugar de la mujer que había sacrificado su juventud, sus sueños, sus oportunidades románticas, su estabilidad económica, todo, absolutamente todo, para que ella pudiera tener una vida mejor que la mía. Ahora, sentada en esa iglesia elegante que yo había pagado, viendo a Carmen prometer amor eterno a un hombre que ni siquiera había contribuido con 1 euro a los gastos de su propia boda, me di cuenta de algo que me aterrorizó. Tal vez mi hija nunca me había visto como su madre.
Tal vez, para ella, yo siempre había sido simplemente una fuente inagotable de recursos. Un cajero automático con sentimientos que podía activar con una llamada telefónica y unas palabras dulces estratégicamente colocadas. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba sobre el amor incondicional y los votos eternos, mi mente comenzó a vagar hacia atrás, a todos esos momentos que había guardado en silencio durante tantos años. Cada palabra sobre sacrificio y entrega resonaba como una bofetada, porque yo había vivido esos conceptos mucho antes de que Carmen supiera siquiera pronunciarlos. Recordé aquella noche de diciembre de 1987, cuando Carmen tenía apenas 8 años y se despertó con fiebre de 40 grados. Su padre acababa de irse. Otra de sus escapadas de fin de semana que se prolongaban misteriosamente hasta el miércoles. Y yo estaba sola con 2 niñas enfermas en un apartamento helado, porque no teníamos dinero para la calefacción. Pasé toda la madrugada aplicándole paños fríos, dándole medicamentos cada 4 horas, susurrándole canciones de cuna mientras ella deliraba entre mis brazos. Al día siguiente tenía una conferencia crucial con la embajada alemana, un contrato que podría salvarnos económicamente durante los próximos 6 meses. Llegué a la reunión después de no haber dormido nada, con los ojos hinchados y las manos temblorosas del cansancio, pero traduje simultáneamente durante 8 horas seguidas sin una sola pausa. Conseguí el contrato. Y cuando regresé a casa esa noche, Carmen me recibió diciéndome: «Mamá, ¿por qué no estuviste aquí cuando me desperté? La niñera no sabía hacer el desayuno como a mí me gusta». O aquel día en 1994, cuando Carmen tenía 15 años, y decidió que quería estudiar ballet en la Escuela Nacional de Danza. Las clases costaban 800 euros mensuales, una fortuna para una madre soltera que apenas lograba pagar el alquiler. Acepté trabajos de madrugada traduciendo documentos médicos, conferencias grabadas que tenía que transcribir con auriculares hasta las 5 de la mañana, mientras mis hijas dormían. Durante 3 años, me levanté a las 4:30 cada día para trabajar esas horas extra antes de que ellas despertaran. Mis manos desarrollaron artritis temprana por tanto escribir a máquina, y mis ojos comenzaron a fallarme por la falta de luz adecuada. Pero Carmen nunca se perdió ni una sola clase de ballet. Tenía sus leotardos de marca, sus zapatillas profesionales. Incluso pagué por las lecciones privadas con la maestra rusa, que costaban el doble. ¿Y sabes qué pasó cuando cumplió 18 años y decidió abandonar el ballet porque ya no le divertía? Me dijo: «Mamá, nunca me preguntaste realmente si esto era lo que yo quería. Siempre asumiste que me gustaba porque no me quejaba». Ahí, en la iglesia, mientras escuchaba los votos matrimoniales de mi hija, sentí una opresión en el pecho que me costaba respirar. Recordé cuando Carmen cumplió 25 años y decidió que quería independizarse. No tenía trabajo estable. Había estudiado historia del arte y cambiaba de empleo cada 6 meses. Pero exigía vivir en el barrio de Salamanca porque era lo mínimo que se merecía después de todo lo que había sufrido en la infancia. Le pagué el depósito de 3.000 euros, el primer año de alquiler completo, los muebles, la vajilla, hasta las sábanas y las toallas. Fueron 18.000 euros de mis ahorros, dinero que tenía guardado para tal vez, algún día, tomarme unas vacaciones o renovar mi propio apartamento que llevaba 15 años con la misma decoración. Carmen se mudó un sábado de primavera. La ayudé a empacar, contraté la mudanza, supervisé que todo llegara en perfecto estado. Cuando terminamos de acomodar todo, se tiró en su sofá nuevo y suspiró. Por fin, libertad. Ya era hora de que pudiera vivir sin que alguien me controle cada movimiento. ¿Control? Yo, que había trabajado hasta las lágrimas para que ella pudiera tener esa libertad que tanto deseaba. 2 años después, cuando su trabajo como guía turística no le alcanzaba para vivir en Salamanca, comenzaron las llamadas. Siempre llegaban los días 28 de cada mes, cuando se acercaba el pago del alquiler. «Mamá, se me complicó este mes. ¿Podrías ayudarme? Es solo temporal». Y yo pagaba. 1 vez, 2 veces, 12 veces. Hasta que temporal se convirtió en rutina y ayudarme se transformó en «es tu obligación como madre». Durante 4 años,
Entre 2015 y 2019, le transferí 2.400 euros mensuales para sus gastos básicos, más extras para emergencias, ropa, su coche cuando se descompuso, las vacaciones con sus amigas porque necesitaba desestresarse, los regalos de cumpleaños para su novio porque no podía quedar mal. En total, fueron más de 145.000 euros que salieron directamente de mi cuenta bancaria hacia la suya. Dinero que yo generé traduciendo hasta altas horas, aceptando proyectos los fines de semana, sacrificando mis propias comodidades. Porque mientras yo le pagaba a Carmen su vida de Salamanca, yo seguía viviendo en el mismo apartamento de 4 caminos, donde la había criado, con los mismos muebles de los años 90 y el mismo coche de 2003 que se negaba a morir. ¿Y sabes cuál fue su reacción cuando finalmente, en diciembre de 2019, le dije que necesitaba reducir esa ayuda económica porque yo también tenía gastos y planes? Mamá, no puedes hacerme esto ahora. Estoy acostumbrada a cierto nivel de vida. No es justo que después de darme esto durante años, ahora me lo quites. Es como si me estuvieras castigando por algo que no hice. Castigándola, por pedirle que, a los 31 años, contribuyera al menos con la mitad de sus propios gastos. Pero el momento que más me dolió, el que todavía me despierta algunas noches, fue en su cumpleaños número 32. Había organizado una cena íntima en mi casa. Invité a su hermana, a 2 de sus amigas más cercanas, preparé su comida favorita, paella valenciana con mariscos que me tomó toda la tarde, porque tenía que conseguir los langostinos frescos en el mercado de San Miguel. Le regalé un collar de oro blanco con un colgante de diamante pequeño pero auténtico, algo que había estado pagando a plazos durante 8 meses, porque sabía que siempre había querido algo así. Cuando lo abrió, lo miró unos segundos y dijo: «Ay, mamá, qué monoso. Aunque hubiera preferido que me dieras el dinero. Siempre compras cosas que crees que me van a gustar, en lugar de preguntar qué necesito realmente». Sus amigas se quedaron calladas. Su hermana Lucía me miró con expresión de disculpa. Y yo sonreí, como siempre, tragándome la humillación. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté sola en mi cocina con los platos sucios acumulándose en el fregadero y el collar de diamante abandonado sobre la mesa. Me pregunté cuándo había comenzado mi hija a hablarme como si fuera una empleada torpe en lugar de la mujer que había sacrificado su juventud, sus sueños, sus oportunidades románticas, su estabilidad económica, todo, absolutamente todo, para que ella pudiera tener una vida mejor que la mía. Ahora, sentada en esa iglesia elegante que yo había pagado, viendo a Carmen prometer amor eterno a un hombre que ni siquiera había contribuido con 1 euro a los gastos de su propia boda, me di cuenta de algo que me aterrorizó. Tal vez mi hija nunca me había visto como su madre. Tal vez, para ella, yo siempre había sido simplemente una fuente inagotable de recursos. Un cajero automático con sentimientos que podía activar con una llamada telefónica y unas palabras dulces estratégicamente colocadas. La ceremonia terminó entre aplausos y lágrimas de emoción de los invitados, pero yo no pude llorar ni una sola lágrima de felicidad. Mientras todos se dirigían al cóctel, Carmen se acercó a mí con su ramo de novia en las manos y una sonrisa perfecta para las fotografías. «Mamá, necesito que te ocupes de algo», me dijo en voz baja, manteniendo esa expresión radiante para las cámaras que nos rodeaban. La mesa de los regalos está desorganizada y algunos invitados ya están preguntando dónde depositar sus sobres. Arréglalo, ¿sí? Y por favor, asegúrate de que alguien esté ahí vigilando. No quiero que desaparezca nada. No era una petición, era una orden, dicha con la naturalidad de quien estaba acostumbrada a que yo solucionara todos sus problemas sin chistar. «Carmen, soy tu madre, no la coordinadora del evento», le respondí suavemente, tratando de mantener mi dignidad intacta. «Hay personal contratado para eso. Hoy deberías estar disfrutando de tu día especial». Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa de novia perfecta se transformó en esa mirada fría que conocía tan bien. «Ay, mamá, no seas así. Solo te estoy pidiendo un favor pequeñito. ¿O acaso prefieres que los regalos se pierdan y después tengamos problemas? Tú sabes cómo son estas cosas mejor que nadie.
¿Cómo son estas cosas? ¿Se refería a que yo era la única que se ocupaba de resolver los problemas mientras los demás disfrutaban? ¿A que mi función en la familia era ser la solucionadora invisible de todo lo que podía salir mal? Me dirigí hacia la mesa de regalos sintiendo cómo mis zapatos de tacón se clavaban en el césped del jardín donde habían montado el cóctel. Era octubre, pero hacía un calor inusual para la época, y mi traje de chaqueta comenzaba a sentirse pegajoso contra mi piel. Mientras acomodaba los sobres por orden alfabético, porque así sería más fácil contabilizarlos después, escuché a dos señoras mayores comentar detrás de mí. ¿Esa no es la madre de la novia? ¿Qué hace organizando los regalos? Sí, es ella. Pobre mujer. Se nota que la tienen como criada. Mi hija nunca me haría trabajar en su boda. Sus palabras se clavaron en mi estómago como cuchillos. ¿Tan evidente era mi humillación? ¿Tan visible mi papel de empleada familiar que hasta desconocidos podían verlo? Media hora después, cuando por fin logré organizar todos los regalos y encontrar a alguien del catering que se hiciera cargo de vigilarlos, regresé al cóctel buscando un momento para simplemente respirar y tal vez tomar una copa de cava, pero Carmen volvió a interceptarme. «Mamá, hay un problema con la música. El DJ dice que faltan algunas canciones de la lista que le diste, y el coordinador no puede localizarlo. ¿Puedes ir a hablar con él? Tú tienes todas las canciones guardadas en tu teléfono, ¿verdad? Otra vez. Otra tarea. Otro problema que automáticamente se convertía en mi responsabilidad. Carmen, estoy tratando de disfrutar de tu boda», le dije, sintiendo cómo mi paciencia comenzaba a resquebrajarse. He estado trabajando desde las 6 de la mañana. ¿No podrías pedírselo a alguien más? ¿A tu esposo, tal vez? Javi está ocupado saludando a sus invitados del trabajo. Es importante para su carrera que cause buena impresión. Y tú ya conoces al DJ. Ya habías hablado con él antes. Es más fácil si lo haces tú. ¿Más fácil para quién?, me pregunté mientras caminaba hacia la cabina del DJ, esquivando a los invitados que reían y brindaban sin la menor preocupación en el mundo. Más fácil para Carmen, que podía delegarme cualquier inconveniente mientras ella posaba para fotos perfectas con su vestido inmaculado. Más fácil para Javier, que por lo visto tenía asuntos más importantes que ocuparse de los detalles de su propia boda. El DJ era un chico joven, no tendría más de 25 años, que me miró con cierta sorpresa cuando me acerqué. ¿Usted es la coordinadora del evento?, me preguntó mientras revisaba su laptop. No, respondí con una sonrisa forzada. Soy la madre de la novia. Vengo a ayudar con el tema de las canciones. Ah, dijo, y noté un destello de comprensión, y tal vez compasión, en sus ojos. Bueno, aquí tengo la lista, pero efectivamente faltan 3 canciones. ¿Las tiene usted? Le pasé mi teléfono para que pudiera descargar las canciones faltantes directamente de mi cuenta de Spotify. Mientras esperábamos a que se completara la descarga, no pude evitar preguntarme cuándo había comenzado a ser yo la guardiana de todos los detalles de la vida de mi hija. ¿Cuándo me había convertido en su asistente personal no remunerada? Cuando regresé al cóctel, los invitados ya se estaban dirigiendo al salón principal para la cena. Busqué mi mesa, la número 3, donde Carmen había sentado a la familia directa, y descubrí que mi lugar había sido cambiado. En mi tarjetita ahora decía Mesa 8. La mesa 8 estaba en el fondo del salón, junto a la cocina, donde habían ubicado a los invitados de menor importancia. Algunos compañeros de trabajo de Javier que apenas conocían a Carmen, la familia lejana que hacía años que no veían, y yo, la madre de la novia, arrinconada como una invitada de relleno. Me senté en silencio mientras los meseros servían el primer plato. A mi lado había una señora que resultó ser la tía abuela de Javier, una mujer de 83 años que me contó que hacía 5 años que no veía a la familia porque vivía en un asilo en Guadalajara. ¿Y usted quién es, querida?, me preguntó mientras picoteaba su ensalada. Soy la madre de la novia, respondí, sintiendo cómo esas palabras sonaban cada vez más vacías en mi boca. ¡Ay, qué extraño! ¿Y por qué está aquí con nosotros? ¿No debería estar en la mesa principal con los padres del novio? No supe qué responder. ¿Cómo le explicaba a una desconocida que mi propia hija me había relegado al fondo del salón como si fuera una invitada de cortesía? Durante la cena, desde mi mesa en el rincón,
pude observar la mesa principal donde Carmen y Javier recibían las felicitaciones y los brindis. Pude ver cómo mi hija brillaba, cómo reía, cómo agradecía efusivamente cada regalo y cada palabra de cariño. Pero ni una sola vez volteó hacia donde yo estaba. Ni una sola vez buscó mi mirada para compartir ese momento conmigo. El primer plato era una crema de calabaza que sabía deliciosa, pero yo la comía mecánicamente, sin procesarla realmente. Mi mente estaba completamente desconectada de mi cuerpo, flotando en una especie de limbo emocional, donde el dolor ya no se sentía como dolor, sino como un entumecimiento extraño y frío. La señora del asilo seguía hablándome sobre sus nietos, sobre cómo la visitaban cada 15 días, sobre cómo le llevaban flores y dulces. Hablaba con una nostalgia dulce de esos momentos de conexión familiar. Y yo asentía educadamente, mientras pensaba en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Carmen me había visitado sin pedirme algo a cambio. ¿Tiene nietos usted?, me preguntó la anciana mientras los meseros retiraban los platos del primer servicio. No aún, respondí automáticamente, pero espero tenerlos pronto. ¿Era verdad eso? ¿Realmente esperaba que Carmen y Javier tuvieran hijos? ¿Qué tipo de abuela me convertirían en mis propios nietos? ¿La niñera gratuita que Carmen llamaría cuando necesitara que alguien cuidara a los niños para poder salir con sus amigas? ¿La cajero automático que financiaría las clases extraescolares? ¿La ropa de marca? ¿Las vacaciones familiares que ellos no podrían costear? Durante el segundo plato, salmón a la plancha con verduras que tampoco logré saborear realmente, mi hermana Lucía se acercó desde su mesa y se sentó en la silla vacía junto a mí. ¿Cómo estás, Sol?, me preguntó con esa voz suave que usaba cuando sabía que algo no andaba bien. Perfectamente. Mentí con una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso sobre mi rostro. Todo está saliendo tal como Carmen lo planeó. Lucía me miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando si insistir o dejarlo pasar. Finalmente, puso su mano sobre la mía. Sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿verdad? Asentí, pero no dije nada más. ¿Qué le iba a contar? ¿Que me sentía como una extraña en la boda de mi propia hija? ¿Que había gastado una fortuna para sentirme invisible? ¿Que cada vez que Carmen me pedía algo, yo obedecía como un perro bien entrenado? Fue entonces, mientras masticaba mecánicamente un trozo de salmón que sabía a nada, cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. Fue entonces, mientras masticaba mecánicamente un trozo de salmón que sabía a nada, cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. Pero la humillación más grande estaba por llegar. Durante el segundo plato, uno de los meseros tropezó al pasar junto a la mesa principal y derramó una botella completa de vino tinto sobre el mantel blanco inmaculado. El líquido se extendió como sangre sobre la tela, salpicando los zapatos de algunos invitados y creando un caos de servilletas y disculpas. El coordinador del evento se acercó rápidamente para controlar la situación, pero el daño estaba hecho. El mantel arruinado, las copas manchadas, el suelo resbaladizo. Era el tipo de accidente que sucede en cualquier evento, algo completamente normal que se resuelve con profesionalismo y discreción. Pero Carmen no lo vio así. Se levantó de su silla con el rostro descompuesto, el velo moviéndose dramáticamente detrás de ella, como si fuera la heroína trágica de una ópera. Sus ojos buscaron por todo el salón hasta que me encontraron en mi mesa del fondo, y entonces hizo algo que jamás olvidaré hasta el día que me muera. Levantó la voz, esa voz que había educado en colegios privados, que había refinado con clases de dicción, que había modulado en presentaciones universitarias, y gritó para que todos los 200 invitados pudieran escucharla perfectamente. ¡Que lo limpie mi madre! ¡Ella sabe cómo hacer estas cosas! ¡Mamá, por favor, ven acá y ayuda a arreglar este desastre! El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas voltearon a mirarme simultáneamente, como si fuera parte del espectáculo, como si mi humillación fuera el entretenimiento de la noche. Pude ver las expresiones de sorpresa, de incomodidad, de lástima mal disimulada en los rostros de gente que me conocía desde hace años.
Ahí estaba la directora del banco donde tenía mis cuentas empresariales, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ahí estaban los Martínez, nuestros vecinos de toda la vida, intercambiando miradas de incredulidad. Ahí estaba el señor Herrera, cliente de mi empresa durante más de 15 años, con una expresión que no pude descifrar, pero que se parecía peligrosamente a la pena. Mi hermana Lucía, sentada en la mesa 5, negó ligeramente con la cabeza y bajó la mirada, como si no pudiera soportar presenciar lo que estaba sucediendo. Los padres de Javier se miraron entre ellos con evidente incomodidad, probablemente preguntándose en qué tipo de familia había entrado su hijo. ¿Y yo? Soledad Vázquez, una mujer que había construido una empresa multimillonaria desde cero, que hablaba 11 idiomas con fluidez, que había negociado contratos internacionales con diplomáticos y embajadores, que había criado sola a 2 hijas y las había convertido en profesionales exitosas. Me levanté de mi silla como un autómata y caminé hacia la mesa principal. Cada paso que daba sobre el mármol del salón resonaba en mis oídos como el eco de mi propia dignidad derrumbándose. Podía sentir las miradas clavándose en mi espalda. Podía escuchar los murmullos discretos, las conversaciones que se detenían a mi paso. Cuando llegué a la mesa, me agaché para recoger los pedazos de cristal que habían quedado dispersos por el suelo. Mis rodillas, que ya resentían los años y la artritis temprana por tanto trabajar inclinada sobre documentos, protestaron contra la posición. Mis manos temblaron ligeramente mientras juntaba los fragmentos más grandes, tratando de no cortarme. El coordinador del evento se acercó apresuradamente. «Señora, por favor, no es necesario que haga esto. Nosotros nos encargamos. Tenemos personal especializado para estas situaciones». Pero Carmen, desde su posición de novia inmaculada, añadió con una sonrisa que intentaba parecer dulce pero sonaba condescendiente. «No se preocupe, está acostumbrada. Mi madre siempre ha sido muy práctica para estas cosas». «¿Verdad, mamá? ¿Práctica?» ¿Era esa la palabra que usaba para describir 4 décadas de sacrificios silenciosos? Práctica era la forma de resumir todos los problemas que había resuelto, todas las crisis que había manejado, todos los desastres familiares que había limpiado sin que nadie me lo agradeciera. Terminé de recoger los cristales más grandes y me incorporé lentamente, sintiendo cómo cada vértebra de mi columna protestaba por el esfuerzo. Le entregué los fragmentos a un mesero que me miraba con una mezcla de respeto y lástima que me resultó más dolorosa que cualquier insulto directo. Cuando regresé a mi mesa, la señora de 83 años que había estado conversando conmigo me tomó suavemente de la mano. «Querida», me dijo en voz muy baja, «en mis 83 años de vida he visto muchas cosas, pero nunca había visto a una madre tratada así por su propia hija el día de su boda. Si fuera mi hija, ya estaría hablando seriamente con ella». Sus palabras fueron como el último clavo en el ataúd de mi paciencia. Esta mujer desconocida, que vivía en un asilo y hacía años que no veía a su familia, podía ver claramente lo que yo me había negado a reconocer durante décadas, que el amor incondicional no significaba aceptar el maltrato incondicional. El resto de la cena transcurrió como en cámara lenta. Los platos llegaban y se iban, los brindis se sucedían uno tras otro, la música sonaba de fondo, pero yo estaba completamente desconectada de la celebración. Era como ver una película en la que yo era simultáneamente protagonista y espectadora, pero sin tener control sobre el guión. Los invitados reían, brindaban, bailaban. Carmen y Javier cortaron el pastel de 5 pisos que había costado 890 euros. Lo recordaba porque había firmado el cheque personalmente, y posaron para cientos de fotografías que después verían en su álbum de bodas, sonriendo perfectamente mientras yo permanecía invisible en el fondo. Cuando llegó el momento del baile entre madre e hija, una tradición que Carmen había insistido en mantener porque quedaba bien para las fotos, caminé hacia la pista de baile con las piernas de plomo. La canción que había elegido era Gracias a la vida de Mercedes Sosa, una ironía tan cruel que me preguntaba si Carmen la había seleccionado deliberadamente. Mientras bailábamos, ella me sonreía para las cámaras,
pero sus ojos estaban completamente fríos. No había calidez, no había gratitud, no había amor maternal. Era simplemente otro momento que tenía que cumplir para completar su boda perfecta. Otro elemento más de su lista de verificación nupcial. «Espero que estés contenta, mamá», me susurró al oído mientras girábamos lentamente. Todo salió exactamente como lo planeé. Incluso tú cumpliste tu parte. ¿Mi parte? ¿Cuál era exactamente mi parte en esta obra teatral que ella había montado? ¿Ser la madre servil que pagaba todo y se encargaba de los problemas sin protestar? ¿Ser la empleada familiar que resolvía crisis y después desaparecía discretamente cuando ya no era necesaria? Cuando terminó la canción, Carmen me dio un beso en la mejilla para las fotografías, pero fue tan frío y mecánico que pude sentir cómo mi corazón se encogía un poco más dentro del pecho. Me dirigió una sonrisa brillante y después se alejó hacia la mesa principal, donde la esperaba Javier con una copa de champán y más felicitaciones de invitados. Me quedé sola en medio de la pista de baile durante unos segundos que me parecieron eternos, viendo cómo mi hija se alejaba de mí tanto física como emocionalmente, hasta que finalmente logré mover mis piernas y regresé a mi mesa del rincón. El resto de la noche fue una sucesión de momentos borrosos, más bailes que observé desde la distancia, más brindis en los que no participé, más momentos familiares de los que fui excluida sistemáticamente. Era como si hubiera pagado una entrada carísima para ser espectadora de la felicidad de mi propia hija, pero sin derecho a formar parte de ella. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueran y de que Carmen y Javier partieran hacia su suite nupcial en el Hotel Villamagna, que por supuesto también había pagado yo, me quedé sola en el salón ayudando al personal de limpieza a recoger los últimos restos de la celebración. Encontré mi bolso abandonado debajo de una silla en la mesa 8, junto con la cajita de terciopelo azul que contenía los pendientes de mi madre. Los pendientes que Carmen había rechazado sin siquiera considerarlos, como había rechazado todo lo que venía de mí a lo largo de los años. Salí del salón cerca de las 3 de la madrugada, con mis zapatos de tacón en la mano, porque ya no podía soportar el dolor en los pies, cargando no solo mi bolso, sino también 3 cajas de regalos que nadie más había querido llevarse. Caminé hacia mi coche sintiendo como si tuviera 100 años en lugar de 64. Fue ahí, sentada en el asiento del conductor de mi viejo Peugeot 307, con el vestido de fiesta arrugado y el maquillaje corrido por las lágrimas que finalmente habían encontrado la salida, cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número de mi abogado. Antonio Ruiz llevaba 15 años manejando los asuntos legales de mi empresa. Era un hombre discreto, meticuloso, que había aprendido a no hacer preguntas innecesarias cuando se trataba de decisiones empresariales urgentes. Su teléfono sonó 3 veces antes de que su voz ronca apareciera al otro lado de la línea. Soledad, son las 3 de la madrugada. ¿Todo bien? Antonio, necesito que mañana a primera hora comiences los trámites para vender mi empresa. Todo. Quiero que contactes a esos alemanes de Múnich que nos hicieron la oferta hace 6 meses. Diles que acepto su precio. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Antonio conocía mi empresa mejor que nadie. Sabía que Traducciones Vázquez valía mucho más que los 17.4 millones de euros que los alemanes habían ofrecido. Pero también conocía mi voz cuando había tomado una decisión irrevocable. ¿Estás segura, Soledad? Es una decisión muy importante para tomarla a esta hora. Tal vez deberíamos hablar mañana con más calma. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí, observando cómo las luces del salón de bodas se apagaban una a una. Y Antonio, quiero que también revises todos los pagos automáticos que salen de mi cuenta personal. Todos. El apartamento de Carmen, el coche de Lucía, las tarjetas de crédito adicionales, los seguros médicos privados, todo lo que tenga que ver con mis hijas. Cancela todo mañana mismo. Soledad, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Por primera vez en 40 años. Estoy empezando a estar bien. Nos vemos mañana a las 9. Colgué el teléfono y arranqué el coche. Durante el trayecto a casa, con las calles de Madrid vacías a esas horas de la madrugada, sentí algo extraño.
Una mezcla de terror y liberación que no sabía cómo procesar. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y por fin pudiera exhalar. Llegué a mi apartamento de 4 caminos, el mismo donde había criado a mis hijas, el mismo que nunca había renovado porque cada euro extra se destinaba a sus necesidades. Subí las 3 plantas por las escaleras porque el ascensor llevaba 2 meses averiado y el administrador decía que no había presupuesto para repararlo. Me quité el vestido de fiesta y me puse mi bata de algodón más vieja, la que tenía pequeños agujeros en los codos, pero que era tan suave que me consolaba solo con tocarla. Me preparé una taza de manzanilla y me senté en mi sofá. El mismo sofá de 1995 que había comprado de segunda mano cuando las niñas eran pequeñas, a procesar lo que acababa de hacer. Había decidido vender mi empresa. 40 años de trabajo, de madrugadas traduciendo, de conferencias internacionales, de construir algo desde la nada hasta convertirlo en una compañía respetada en toda Europa. Y lo había decidido en 3 minutos, sentada en el parking de un salón de bodas, con el corazón roto y la dignidad pisoteada. Pero por primera vez en años, me sentía libre, como si me hubiera quitado un abrigo demasiado pesado que llevaba arrastrando sin darme cuenta. A la mañana siguiente desperté a las 11, algo que no me había pasado en décadas. Siempre me levantaba a las 6, sin excepción, para revisar correos de clientes en diferentes zonas horarias. Pero esa mañana mi teléfono había estado en silencio. Ni una sola llamada de Carmen preguntando cómo había llegado a casa, ni un mensaje agradeciendo la boda, ni siquiera un emoji de corazón desde su luna de miel. Nada. Me vestí con ropa cómoda, unos vaqueros que hacía años no usaba porque no daban imagen profesional, y caminé hasta el café de la esquina donde nunca había entrado porque siempre tenía prisa. Pedí un cortado y una tostada con tomate, y por primera vez en mi vida adulta, desayuné sin revisar el teléfono, sin hacer listas mentales de tareas pendientes, sin pensar en los problemas de otras personas. A las 2 de la tarde sonó mi móvil. Era Carmen. «Mamá, ¿dónde estás? Hemos estado llamándote toda la mañana». «Buenos días, Carmen. ¿Cómo está yendo la luna de miel?» «Bien, bien, pero escucha, tenemos un problema. El hotel nos está cobrando extras que no esperábamos, y necesitamos que nos transfieras 1,000 euros más. Es solo para los masajes en el spa y algunas excursiones que queremos hacer. 1,000 euros más. Después de los 127,000 que ya había gastado en su boda. Después de haber sido tratada como empleada doméstica delante de 200 invitados. Después de haber pasado la noche más humillante de mi vida. No, dije simplemente. Hubo una pausa. Carmen claramente no había procesado mi respuesta. ¿Cómo que no, mamá? Es solo 1,000 euros. No es nada para ti. He dicho que no, Carmen. Ya pagué más que suficiente por tu boda. Si quieren masajes y excursiones adicionales, pagádselas vosotros. ¿Qué te pasa? ¿Estás molesta por algo? Sabes que estamos empezando nuestra vida matrimonial. Necesitamos tu apoyo. ¿Mi apoyo? Después de cómo me habían tratado la noche anterior. Después de obligarme a limpiar cristales rotos delante de todos mis conocidos. Después de relegarme al fondo del salón como si fuera una invitada de segunda categoría. Carmen, colgaré ahora. Cuando regreses de tu luna de miel, podemos hablar. Pero hoy no voy a transferir ni 1 euro más. Mamá, no me cuelgues. Esto es ridículo. Siempre has sido... Colgué. Por primera vez en 33 años, le colgué el teléfono a mi hija. Mi móvil empezó a sonar inmediatamente. Carmen, otra vez. No respondí. Volvió a sonar. No respondí. Al quinto intento, apagué el teléfono completamente. Esa tarde, mientras ordenaba papeles en mi escritorio, encontré algo que me hizo reflexionar aún más. Era una libreta donde había estado anotando todos los gastos relacionados con Carmen durante los últimos 5 años. Lo había empezado a hacer sin una razón particular, tal vez para llevar un control, tal vez porque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Las cifras eran escalofriantes. 198.450 euros en total. Casi 200.000 euros que habían salido de mi cuenta bancaria hacia la vida de Carmen en los últimos 5 años. Su alquiler, sus gastos corrientes, su coche,
sus vacaciones, ropa, restaurantes, regalos para su novio, contribuciones para bodas de amigas, incluso las sesiones con el psicólogo al que había ido durante 6 meses, porque se sentía perdida profesionalmente. 200.000 euros. Más dinero del que muchas familias españolas ganan en 10 años. Y ni una sola vez había recibido un gracias sincero. Ni una sola vez había sentido que Carmen apreciara realmente lo que estaba haciendo por ella. El lunes por la mañana me reuní con Antonio en su despacho del centro. Había dormido perfectamente durante el fin de semana. Otra novedad en mi vida. Y me sentía más lúcida de lo que había estado en años. Los alemanes están eufóricos. Me informó mientras revisaba unos documentos. Aceptan cerrar la operación en 2 semanas. El precio final son 17.4 millones de euros, tal como habíamos negociado. Perfecto. ¿Y los pagos automáticos? Cancelados todos. El apartamento de Carmen, el seguro del coche de Lucía, las tarjetas adicionales, todo. También he redactado una carta legal notificándoles que ya no eres responsable de ninguna deuda que puedan contraer en el futuro. Antonio me miró por encima de sus gafas con una expresión que no lograba descifrar. Soledad, ¿estás segura de esto? Entiendo que hayas tenido algún conflicto con tus hijas, pero esto es definitivo. Una vez que vendamos la empresa y canceles todos los apoyos económicos, no habrá vuelta atrás. Antonio, llevo 40 años construyendo esa empresa para asegurar el futuro de mis hijas. Pero me he dado cuenta de que no estaba asegurando su futuro, estaba impidiendo que construyeran el suyo propio. Y al mismo tiempo, estaba destruyendo el mío. Firmé todos los documentos sin vacilar. Mi empresa, Mi Vida's Work, oficialmente en vías de ser vendida. Mis hijas, oficialmente cortadas financieramente. Por primera vez en décadas, yo oficialmente libre. Esa misma tarde, Carmen llegó de improviso a mi apartamento. Había regresado antes de su luna de miel, algo que me pareció extraño hasta que vi su expresión furiosa. ¿Qué has hecho, mamá? El banco me ha llamado diciendo que mi cuenta está en números rojos. No pueden pagar el alquiler de este mes. Hola, Carmen. Me alegro de verte. ¿Cómo estuvo Santorini? No me cambies de tema. ¿Por qué han cancelado las transferencias? ¿Por qué no respondes el teléfono? La miré fijamente. Mi hija, de 33 años, casada desde hace una semana, gritándome en mi propia casa porque había dejado de pagarle los gastos. Sin preguntarme cómo estaba, sin disculparse por cómo me había tratado en su boda, sin mostrar ni un ápice de introspección sobre su comportamiento. Siéntate, Carmen. Tenemos que hablar. Siéntate, Carmen. Tenemos que hablar. Mi hija se quedó de pie junto a la puerta de mi sala, con los brazos cruzados y esa expresión de indignación que había perfeccionado desde la adolescencia. Llevaba un vestido de lino blanco que claramente había comprado para su luna de miel, otro gasto que probablemente esperaba que yo cubriera, y unas sandalias doradas que reconocí como las que había estado deseando durante meses en sus historias de Instagram. No me voy a sentar hasta que me expliques qué está pasando. Javi y yo tuvimos que pedir dinero prestado a sus padres para pagar el hotel. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? ¿Humillante? La palabra resonó en mi cabeza como un eco burlón. Esta mujer, que me había obligado a limpiar cristales rotos delante de 200 invitados, que me había relegado a la mesa del fondo en su propia boda, que me había tratado como empleada doméstica durante el día más importante de su vida, me hablaba de humillación. Carmen, durante los últimos 5 años te he transferido 198.450 euros. Es una cantidad que he calculado meticulosamente y que tengo documentada en esta libreta, dije, levantando el cuaderno que había estado revisando durante el fin de semana. Casi 200.000 euros para mantener un estilo de vida que tú no podías costear con tu propio trabajo. ¿Y? Eres mi madre. Es normal que me ayudes. Todas las madres ayudan a sus hijos cuando pueden hacerlo. Ayudar, sí. Mantener completamente a una mujer adulta y casada, no. Hay una diferencia entre apoyo ocasional y dependencia económica total, y tú has convertido nuestra relación en la segunda opción. Carmen finalmente se sentó en el borde del sofá,
pero manteniendo esa postura rígida que indicaba que no pensaba ceder ni un milímetro. Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan dramática. Si tienes problemas de dinero, solo dímelo. Podemos reducir los gastos, pero no puedes cortar todo de la nada. Tengo compromisos, responsabilidades. ¿Problemas de dinero? Repetí, casi riéndome por la ironía. Carmen, acabo de vender mi empresa por 17.4 millones de euros. No tengo problemas de dinero. Tengo problemas de dignidad. Su expresión cambió instantáneamente. Los ojos se le abrieron como platos y su postura se enderezó. ¿Vendiste la empresa? ¿Sin consultármelo? Esa empresa era también parte de mi futuro. Siempre dijiste que algún día sería para Lucía y para mí. Y ahí está el problema, Carmen. Que veas mi trabajo, mi esfuerzo, mi empresa que construí durante 40 años, como algo que automáticamente te pertenece, como si fueras mi heredera por derecho divino, sin haber contribuido jamás con un solo día de trabajo, una sola idea, un solo sacrificio. Pero soy tu hija. La familia se ayuda. La familia se ayuda, no se usa. La familia se respeta, no se humilla. La familia agradece, no exige. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la calle donde había vivido durante tantos años. Los mismos edificios de ladrillo rojizo, los mismos árboles que yo había visto crecer mientras criaba a mis hijas como madre soltera, trabajando hasta altas horas para que ellas pudieran tener todo lo que yo no había tenido. ¿Sabes qué me dolió más de tu boda, Carmen? No fue que me hicieras trabajar como empleada doméstica, aunque eso fue humillante. No fue que me sentaras en el fondo del salón como si fuera una invitada de relleno, aunque eso fue doloroso. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que para ti, yo nunca fui tu madre. Fui tu cajero automático. Eso no es verdad. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar? ¿Que pagaste tú? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sueños, mis planes, mi felicidad? Carmen abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Se quedó ahí, silenciosa, porque ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Todas nuestras conversaciones de los últimos años han girado alrededor de tu dinero, de tus problemas, de tus necesidades. Yo he sido la solucionadora, la financiadora, la empleada gratuita, pero nunca he sido tu madre en el sentido emocional. Mamá, yo sí te quiero. Es solo que... ¿Qué, Carmen? ¿Que te resulta más fácil verme como un recurso que como una persona? ¿Que has estado tan acostumbrada a tomar que nunca aprendiste a dar? Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro de mi pequeña sala, con esa energía nerviosa que siempre desarrollaba cuando las cosas no salían como ella esperaba. Está bien, tal vez he sido demasiado dependiente económicamente, pero eso se puede cambiar. Javi y yo podemos buscar maneras de ser más independientes. No necesitas ser tan drástica. Carmen, no se trata solo del dinero. Se trata de respeto. Se trata de cómo me tratas, de cómo me hablas, de cómo me ves. En tu boda, delante de todos nuestros conocidos, me trataste como si fuera tu sirvienta, y lo hiciste con tanta naturalidad que quedó claro que así es como realmente me percibes. Estaba nerviosa. Era mi día de boda. Todo tenía que salir perfecto. ¿Y eso justifica humillarme públicamente? ¿Tu nerviosismo justifica que me gritaras que limpiara el suelo como si fuera parte del personal de limpieza? Por primera vez desde que había llegado, Carmen se quedó completamente callada. Pude ver en sus ojos que estaba procesando, tal vez por primera vez, cómo había sonado esa orden, cómo había sido percibida por los invitados, cómo me había hecho sentir. Yo no me di cuenta de que había sonado así. Carmen, ¿sabes lo que me dijo una señora de 83 años que estaba sentada en mi mesa? Una desconocida que vivía en un asilo, y hacía años que no veía a su familia. Me dijo que en toda su vida nunca había visto a una madre tratada así por su propia hija el día de su boda. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de alguien que se estaba dando cuenta de que su mundo cómodo y subsidiado estaba a punto de colapsar. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que me disculpe? Vale, me disculpo.
¿Que reconozca que me he acostumbrado demasiado a tu ayuda? Lo reconozco. ¿Que prometa cambiar? Te lo prometo. Pero no puedes destruir nuestra relación por esto. Carmen, yo no estoy destruyendo nuestra relación. Estoy tratando de salvarla. Porque tal como está ahora, no es una relación madre-hija, es una relación empleadora-empleada, donde yo pongo el dinero y tú tomas las decisiones. Me senté frente a ella, buscando sus ojos con los míos. Quiero recuperar a mi hija. Quiero conocer a la mujer en la que te has convertido, más allá de tus necesidades económicas. Quiero que me veas como una persona, no como un recurso. Y para eso, necesitamos empezar desde cero. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que a partir de ahora, nuestra relación va a ser entre iguales. Yo no voy a pagar más tus gastos, y tú no vas a esperarlo. Si quieres venir a cenar, vienes porque quieres pasar tiempo conmigo, no porque necesitas algo. Si me llamas, será para saber cómo estoy, no para pedirme dinero. Y si necesito ayuda, si tengo una emergencia real, las emergencias se consultan, no se exigen, y se agradecen, no se dan por hecho. Carmen, tienes 33 años, estás casada, tienes una carrera universitaria. Es hora de que vivas como la adulta que eres. Carmen se quedó mirando sus manos durante varios minutos. Cuando finalmente levantó la cabeza, tenía una expresión que no le había visto en años. Vulnerabilidad real. Mamá, tengo miedo. No sé si sé vivir sin tu ayuda. Me he acostumbrado tanto a que siempre estés ahí para resolver mis problemas que no sé si puedo hacerlo sola. Por primera vez en esa conversación, sentí una chispa de esperanza. Esa admisión de vulnerabilidad, esa honestidad sobre su dependencia, era más real que cualquier cosa que me hubiera dicho en años. Carmen, puedes hacerlo. Eres inteligente, eres capaz, eres fuerte. Pero mientras yo siga resolviendo tu vida, tú nunca vas a desarrollar esas habilidades completamente. ¿Y si fracaso? ¿Y si Javi y yo no podemos mantener el apartamento de Salamanca? ¿Y si tengo que buscar otro trabajo? Entonces fracasarás, buscarás un apartamento más barato, y encontrarás otro trabajo, y aprenderás, y crecerás, y te convertirás en la mujer independiente que tienes el potencial de ser. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que me recordó a la niña que había sido 30 años atrás. ¿Esto significa que ya no me quieres? La pregunta me partió el corazón, porque revelaba lo poco que había entendido durante todos estos años. Carmen, esto significa exactamente lo contrario. Te quiero tanto que estoy dispuesta a soportar tu ira, tu incomprensión, tu resentimiento, para ayudarte a convertirte en la persona que realmente puedes ser. Dejarte seguir siendo dependiente habría sido lo fácil para mí. Esto es lo difícil, pero es lo correcto. Carmen, esto significa exactamente lo contrario. Te quiero tanto que estoy dispuesta a soportar tu ira, tu incomprensión, tu resentimiento, para ayudarte a convertirte en la persona que realmente puedes ser. Dejarte seguir siendo dependiente habría sido lo fácil para mí. Esto es lo difícil, pero es lo correcto. Carmen se quedó callada durante varios minutos, procesando mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. No sé cómo hacer esto, mamá. No sé cómo ser independiente. Llevo tantos años acostumbrada a que yo lo resuelva todo, completé suavemente. Lo sé. Y parte de la culpa es mía, porque te acostumbré a eso desde pequeña. Pensé que era amor, pero me doy cuenta de que en realidad te estaba incapacitando. Se levantó y caminó hacia la fotografía que tenía sobre la repisa de la chimenea. Una imagen de nosotras tres cuando las niñas tenían 8 y 10 años. Estábamos en el Parque del Retiro, sonriendo, con helados en las manos que yo había pagado con las monedas que quedaban en mi bolso después de comprar sus zapatos nuevos para el colegio. ¿Recuerdas ese día? Le pregunté. Vagamente. Era verano, ¿verdad? Era julio. Acababa de cobrar un trabajo muy importante, la traducción de un congreso médico que duró una semana entera. Fue el primer dinero bueno que había ganado en meses. Y en lugar de ahorrar para nosotras, me gasté la mitad llevándolas al parque de atracciones, comprándoles juguetes, helados, todo lo que pidieran.
Carmen tocó el marco de la fotografía con los dedos. Siempre hacías eso. Siempre nos dabas todo lo que queríamos. Sí, porque cuando era niña, mi padre nos abandonó. Y mi madre tuvo que trabajar tanto que apenas la veíamos. Yo crecí sintiéndome abandonada, sin atención, sin caprichos, sin esos pequeños lujos que otros niños daban por hecho. Y juré que mis hijas nunca se sentirían así. Mamá, pero me equivoqué, Carmen. En lugar de darles amor con límites, les di todo sin límites. En lugar de enseñarles el valor del esfuerzo, les di los resultados sin el proceso. Y ahora me doy cuenta de que les hice más daño que bien. Carmen se volvió hacia mí con los ojos llorosos. ¿Eso crees? ¿Que somos personas dañadas por tu culpa? Creo que son personas con un potencial increíble que nunca han tenido que desarrollar completamente, porque siempre estuve yo para hacerlo por ustedes. Y es hora de que eso cambie. La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Carmen y yo nos miramos. Ninguna esperaba a nadie. Cuando abrí, era Lucía, mi hija menor, con una expresión preocupada y varias bolsas de compras en las manos. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar?» Me enteré de que Carmen había regresado de su luna de miel y pensé que tal vez necesitabas apoyo. Lucía siempre había sido la más perceptiva de mis dos hijas. A los 30 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance, y aunque también había dependido económicamente de mí durante años, siempre había mostrado más conciencia sobre la situación que Carmen. Carmen me llamó llorando, diciendo que habías cancelado todas las transferencias y que habías vendido la empresa. ¿Es verdad? Es verdad, respondí invitándola a pasar. Y supongo que tú también vienes a reclamarme por haber cortado el financiamiento de tu coche y tu seguro médico. Lucía dejó las bolsas en el suelo y se sentó junto a Carmen en el sofá. Por primera vez en años, tenía a mis dos hijas en mi sala al mismo tiempo, pero no era una reunión familiar feliz. Era más bien como una intervención al revés. «Mamá», dijo Lucía suavemente, «no vengo a reclamarte nada. Vengo a preguntarte qué necesitas de nosotras». Su pregunta me sorprendió tanto que me quedé sin palabras por unos segundos. ¿Cuándo había sido la última vez que una de mis hijas me preguntó qué necesitaba yo? «¿Qué necesito?», repetí, como si hubiera escuchado mal. Sí, Carmen me contó lo que pasó en la boda. Me contó las cosas horribles que te dijo, cómo te trató, y aunque yo no estuve en primera fila para ver todo, sí noté que estabas diferente, más callada, más distante. Carmen miró a su hermana con sorpresa. ¿Tú también crees que me porté mal? Carmen, le gritaste a mamá que limpiara el suelo delante de 200 invitados. La trataste como si fuera empleada del catering. Sí, creo que te portaste mal, muy mal. Pero estaba nerviosa. Era mi boda. Y ella es nuestra madre, replicó Lucía con firmeza. La mujer que nos crió sola, que trabajó hasta la madrugada para pagarnos los colegios privados, que nos dio todo lo que pedíamos y muchas cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos, y tú la humillaste públicamente en el día más importante de tu vida. Carmen comenzó a llorar en serio, no esas lágrimas de frustración de antes, sino un llanto profundo que parecía venir desde algún lugar que había estado bloqueado durante años. No me di cuenta de cómo sonaba. Yo solo... Todo tenía que ser perfecto. Carmen, dije suavemente. La perfección a costa de la dignidad de otras personas no es perfección. Es egoísmo. Lucía se acercó a mí y me tomó de la mano. Mamá, quiero que sepas que yo también he sido egoísta. Tal vez no de la misma manera que Carmen, pero también me acostumbré a que siempre estuvieras ahí para resolver mis problemas económicos. También dejé de preguntarte cómo estabas, qué necesitabas, qué querías para tu propia vida. Lucía, no, déjame terminar. Cuando papá se fue, tú te convertiste en nuestro mundo entero. Pero nosotras nunca nos convertimos en parte del tuyo. Siempre fuiste la que daba, y nosotras las que tomábamos. Y eso no está bien. Carmen levantó la cabeza, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo, mamá? Dime qué necesitas de nosotras y lo haremos. Era una pregunta que había esperado escuchar durante tantos años que al principio no supe cómo responder. ¿Qué necesitaba?
¿Qué quería que fuera diferente en nuestra relación? Necesito que me vean como una persona completa, no solo como su madre o su proveedora. Necesito que se interesen por mi vida, mis sueños, mis preocupaciones. Necesito que nuestra relación sea bidireccional. ¿Y económicamente? Preguntó Carmen con voz pequeña. Económicamente, necesito que sean independientes, completamente. No porque no las quiera ayudar en una emergencia real, sino porque, mientras dependan de mí financieramente, nunca podremos ser iguales emocionalmente. Lucía asintió pensativamente. Es justo. Y probablemente es lo que necesitábamos desde hace años, aunque no lo sabíamos. ¿Y si no podemos? Preguntó Carmen. ¿Y si no somos capaces de vivir sin tu ayuda económica? Entonces aprenderán. Se adaptarán. Encontrarán maneras. Carmen, tienes un máster en Historia del Arte y hablas 3 idiomas. Lucía, eres una diseñadora talentosa con una cartera de clientes que crece cada año. Ambas son mujeres inteligentes, capaces, con recursos. Solo necesitan dejar de actuar como si fueran indefensas. Carmen se limpió los ojos con una servilleta que Lucía le pasó. Mamá, sé que probablemente esto suena vacío después de todo lo que ha pasado, pero lo siento. Siento haberte tratado como lo hice en mi boda. Siento haber tomado tu amor por hecho durante tantos años. Siento no haber sido la hija que merecías. Carmen, tú puedes ser la hija que merezco, pero no hacia atrás, sino hacia adelante. No se trata de arrepentirse del pasado, sino de construir algo diferente para el futuro. Lucía se levantó y fue hasta las bolsas que había traído. Traje ingredientes para hacer paella. Pensé que podríamos cocinar juntas, las 3, como una familia real, donde todos contribuyen. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Durante años, cuando mis hijas venían a casa, yo cocinaba mientras ellas se sentaban a esperar que las sirviera. La idea de cocinar juntas, de que ellas contribuyeran activamente, era completamente nueva. Me gustaría mucho, respondí, y por primera vez en semanas sonreí genuinamente. Mientras preparábamos la paella, Carmen pelando langostinos por primera vez en su vida, Lucía cortando verduras con una concentración casi cómica, y yo dirigiendo el proceso pero no haciéndolo todo sola, comenzó a sentirse diferente, como si estuviéramos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido nuestra relación durante tantos años. «¿Mamá?», dijo Carmen mientras intentaba descifrar cómo pelar correctamente un langostino. «¿De verdad vendiste la empresa por 17? ¿4 millones? Sí. ¿Y qué vas a hacer con todo ese dinero?» Por primera vez en 40 años, esa pregunta no tenía una respuesta automática relacionada con mis hijas. Por primera vez en mi vida adulta, podía pensar en qué quería yo, qué me haría feliz a mí. Todavía no lo sé, admití. Pero por primera vez en décadas, voy a decidirlo basándome en lo que yo quiero, no en lo que ustedes necesitan. Y extrañamente, esa respuesta no las molestó. Al contrario, las hizo sonreír. Todavía no lo sé, admití, pero por primera vez en décadas voy a decidirlo basándome en lo que yo quiero, no en lo que ustedes necesitan. Y extrañamente, esa respuesta no las molestó. Al contrario, las hizo sonreír. Esa noche, después de que Carmen y Lucía se fueran, cada una pagando su propio taxi a casa, otro pequeño símbolo del cambio que estaba ocurriendo, me quedé sola en mi apartamento con una sensación que no había experimentado en décadas. Paz. No la paz del agotamiento, que era lo que había conocido durante años después de resolver crisis ajenas y satisfacer necesidades que no eran mías. Esta era una paz diferente, más profunda. La paz de alguien que finalmente había puesto límites y había sido respetada por ello. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sofá a pensar realmente, por primera vez en 40 años, en qué quería hacer con el resto de mi vida. Tenía 64 años, una salud excelente, 17, 4 millones de euros en el banco, y por primera vez en mi vida adulta, libertad completa. Los siguientes días pasaron de una manera extrañamente tranquila. Mi teléfono, que durante años había sonado constantemente con problemas que resolver, peticiones que satisfacer, crisis que manejar,
Permanecía silencioso durante horas. Al principio me inquietaba. Después de décadas de ser la solucionadora oficial de la familia, el silencio me parecía antinatural, pero gradualmente comencé a apreciarlo. Comencé a redescubrir pequeños placeres que había olvidado, leer un libro entero sin interrupciones, caminar por el retiro sin prisa, tomar café en terrazas que había pasado 1000 veces, pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Una semana después de nuestra conversación familiar, recibí una llamada de Carmen, pero esta vez, la conversación comenzó de manera diferente. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Una pregunta simple, pero que llevaba años sin escuchar de sus labios. Estoy bien, Carmen. ¿Y tú? ¿Cómo va todo con Javier? Difícil, admitió. Tuvimos que mudarnos del apartamento de Salamanca. No podemos pagarlo sin tu ayuda. Encontramos uno más pequeño en Lavapiés, más barato. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Esperé a que llegara la petición de dinero, la propuesta de ayuda temporal, la manipulación emocional disfrazada de necesidad urgente. Pero no llegó. Debe ser difícil adaptarse, respondí cuidadosamente. Lo es. Pero... Mamá, quiero que sepas que no te llamo para pedirte dinero. Te llamo porque quiero contarte cómo está yendo mi vida y porque quiero preguntarte cómo está yendo la tuya. Esas palabras me emocionaron más de lo que había esperado. Por primera vez en años, Carmen me estaba hablando como hija, no como una solicitante de préstamo. ¿Cómo está yendo mi vida?, repetí, saboreando la novedad de la pregunta. Bueno, estoy aprendiendo cosas sobre mí misma que no sabía. Por ejemplo, descubrí que me gusta pintar. ¿Pintar? ¿Desde cuándo? Desde la semana pasada. Fui caminando por Malasaña y vi un taller de pintura para adultos. Entré por curiosidad y... me inscribí. Es algo que siempre quise probar, pero nunca tuve tiempo. ¡Qué bien, mamá! ¿Qué estás pintando? Paisajes, principalmente. Cosas que veo en mis caminatas. No soy buena, pero me gusta el proceso. Me gusta crear algo solo por el placer de crearlo, sin que tenga que servir para resolver un problema o satisfacer una necesidad ajena. Carmen se rió, y era una risa genuina, sin esa tensión que había caracterizado nuestras conversaciones durante años. Me encantaría ver tus pinturas algún día. Me gustaría enseñártelas. Podrías venir a tomar el té un día de estos, sin agenda, sin prisas, solo para pasar tiempo juntas. Me encantaría, mamá. Después de colgar, me di cuenta de que había tenido mi primera conversación real con Carmen en años. No habíamos hablado de dinero, de problemas que yo debía resolver, de crisis que manejar. Habíamos hablado como dos adultas que se interesan genuinamente la una en la otra. 2 semanas después, recibí otra llamada inesperada. Era de Javier, mi yerno. Hola, Soledad. Soy Javi. ¿Tienes unos minutos para hablar? Me sorprendió escucharlo. Durante los 5 años que había estado saliendo con Carmen, nuestras interacciones habían sido mínimas y siempre mediadas por ella. Por supuesto, Javi. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, en realidad quería llamarte para disculparme. Por la boda, por cómo te tratamos, por cómo te tratamos en general durante todos estos años. No había esperado esa conversación. Carmen me contó sobre su conversación contigo. Continuó. Y me hizo reflexionar sobre mi propio comportamiento. Yo también me acostumbré a que siempre estuvieras ahí para resolver nuestros problemas económicos. Nunca te traté con el respeto que merecías. Javi, no, déjame terminar. Quiero que sepas que estoy trabajando 2 trabajos ahora para poder mantener nuestro nuevo apartamento sin depender de nadie más. Y Carmen está buscando trabajo activamente, algo estable. No esos empleos temporales que aceptaba porque sabía que tú cubrirías la diferencia. Me quedé callada, procesando esta información. Era exactamente lo que había esperado que pasara. Pero escucharlo en realidad me llenaba de una mezcla de orgullo y nostalgia. También quiero que sepas, continuó Javier, que he empezado a ver a Carmen de manera diferente desde que comenzó a ser independiente. Es más, no sé cómo explicarlo, más fuerte, más segura de sí misma, como si hubiera recuperado algo que había perdido. ¿Y eso te gusta? Me encanta. La mujer de la que me enamoré hace 5 años era independiente, ambiciosa, decidida.
Pero gradualmente, esa mujer fue desapareciendo y fue reemplazada por alguien que siempre buscaba la salida fácil, la solución externa. Ahora está volviendo a ser ella misma. Después de colgar con Javier, reflexioné sobre lo que me había dicho. ¿Era posible que mi ayuda excesiva no solo hubiera dañado mi relación con Carmen, sino que también hubiera dañado su relación consigo misma? Un mes después de la boda, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Tomé unas vacaciones reales. No las vacaciones de 3 días en algún balneario cercano que me permitía seguir conectada al trabajo, sino unas vacaciones de verdad. Me fui a Italia por 3 semanas. Roma, Florencia, la costa amalfitana, lugares que había soñado visitar mientras traducía guías turísticas y documentos de viaje para otras personas durante años, pero que nunca me había permitido conocer personalmente. Fue en Florencia, sentada en una terraza con vista al Arno al atardecer, bebiendo un vino Chianti y leyendo un libro que había comprado esa misma mañana, no por trabajo, sino por puro placer, cuando recibí un mensaje de Carmen que me hizo sonreír. «Mamá, espero que estés disfrutando Italia. Quería contarte que conseguí un trabajo fijo como coordinadora cultural en el Reina Sofía. No paga tanto como lo que tú me dabas cada mes, pero es suficiente para vivir dignamente. Y por primera vez en años, me siento orgullosa de mí misma. Gracias por obligarme a crecer. Te quiero». Guardé el teléfono y seguí contemplando el atardecer. Por primera vez en 40 años, sentí que había hecho algo completamente correcto como madre. Había amado a mi hija lo suficiente como para dejar que encontrara su propio camino, incluso cuando eso significaba apartarme del mío. Esa noche, en mi habitación del hotel con vista al Duomo, comencé a escribir. No una traducción, no un documento profesional, sino algo personal, mis memorias, tal vez. O simplemente reflexiones sobre lo que había aprendido sobre el amor, los límites y el coraje que se necesita para cambiar patrones que han durado décadas. Escribí hasta altas horas, y por primera vez en años fue porque quería hacerlo, no porque tuviera que hacerlo. Al día siguiente, caminando por las galerías de los Uffizi, me encontré frente a una pintura de Botticelli que no conocía, El nacimiento de Venus. La diosa emergiendo del mar, transformada, renacida, lista para una vida completamente nueva. Me vi reflejada en esa imagen. A los 64 años, yo también estaba emergiendo. También estaba experimentando una especie de renacimiento. Y por primera vez en décadas, el futuro no me daba miedo. Me emocionaba. Cuando regresé a Madrid, encontré un apartamento nuevo en el barrio de Malasaña. Moderno, luminoso, decorado según mis gustos por primera vez en mi vida. Sin muebles elegidos pensando en la comodidad de mis hijas cuando vinieran de visita. Sin colores neutros elegidos para no ofender a nadie. Era mi espacio, completamente mío. Carmen y Lucía vinieron a ayudarme con la mudanza. Fue la primera vez en años que me ayudaban con algo concreto, que contribuían físicamente a mi bienestar, en lugar de solo recibir de él. Mientras desempacábamos cajas, Carmen encontró mis primeras pinturas del taller. «Mamá, estas son hermosas», dijo, sosteniendo un paisaje que había pintado del Parque del Retiro. «Gracias. Todavía estoy aprendiendo. ¿Puedo quedarme con esta? Para colgarla en mi apartamento nuevo». La pregunta me sorprendió. No porque fuera inapropiada, sino porque era la primera vez en años que Carmen me pedía algo que no era dinero. Algo que venía de mi creatividad, no de mi cuenta bancaria. «Por supuesto», le dije, y se la regalé con una alegría que no había sentido al darle algo en años, porque por primera vez, lo que le estaba dando era realmente mío, y ella lo estaba recibiendo con gratitud genuina. Y si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu like y suscríbete al canal, porque tal vez, solo tal vez, esta historia llegue a alguien que necesite escuchar.